seminarios. Hubo entonces una transición y a partir del próximo año somos 3 personas que estamos organizando los seminarios: la doctora Camille Prong, la doctora Ivonne Garzón y yo, Marcelo Pache. Y entonces somos todos extranjeros, espero que hagamos un buen trabajo, contamos con la ayuda y el apoyo de ustedes. Y si tienen una persona que venga a visitar o algo y que les parece que sería una buena idea que presentaran algo de su trabajo, para nosotros sería también un honor tener a la persona hablando con nosotros. También es una idea de que nosotros mismos del instituto participemos activamente de los seminarios y que cuando tengamos una ponencia en un congreso, que traigamos esta ponencia, ¿no? Y podemos también presentar aquí dentro de nuestra comunidad, de manera que también conozcamos más lo que se está produciendo aquí. Antes de empezar el seminario, el aviso de seguridad: en caso de cualquier emergencia, el auditorio se tiene que evacuar en 2 mitades. Los que están allá saldrán por aquella puerta y los que están en esta parte saldrán por esta puerta, y los que están en las orillas serán los encargados de abrir las puertas. También les pedimos por favor que dejen los pasillos libres de cualquier objeto y tampoco se puede quedar cualquier persona, y que pongan en modo de silencio sus teléfonos, y tampoco está permitido comer o beber dentro del auditorio. Ahora entonces con gusto presentamos el conferencista de hoy, que es el doctor Mark Olson, que es investigador titular B aquí en nuestro instituto. Es una persona que conocemos y que nos da mucho gusto tener con nosotros. Mark tiene un currículum increíble y yo pedí para presentarlo, de hecho, porque lo conozco ya de antes de venir la primera vez a México. Lo conocí en Brasil en 2014 cuando estuvo dando un curso en Botucatu, y de hecho muchos fuimos a Botucatu para conocer y ver su ponencia ahí, ¿no? Porque es una persona que tiene una carrera bastante reconocida por todos nosotros que trabajamos con evolución anatómica en plantas. Y Mark entonces tiene una línea de investigación de evolución de la diversidad y también de la parte teórica de las ciencias, de cómo estamos interpretando y utilizando ciertos términos y ciertos conceptos de nuestro campo. Y de esto va a hablar del último artículo que tiene entonces sobre este tema, sobre los estándares de San Marco, que conocemos bien, ¿no? Que fue publicado por Stephen Jay Gould. Entonces, gracias Mark por aceptar la invitación y te paso el micrófono. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Pues como Marcelo dijo, trabajamos evolución de maderas, y hay un artículo de 1918 que es muy importante en el campo y nunca sentí que lo entendí. Entonces ha sido como tratar de entenderlo, ha sido como una cosa que he ido arrastrando. Y el otro artículo es el artículo de los estándares de San Marco, que fue publicado en 1979. Entonces, siendo 2019, es un buen momento para examinar este artículo, y me gustaría como exponer el intento por entender, más bien como yo entiendo los esfuerzos del campo por entender este artículo importante. Y para empezar, quisiera pensar en qué decimos o qué hacemos como científicos de la biodiversidad, ¿no? Pues muchas veces mostramos este tipo de diapositivas, ¿no? Y hablamos de que estudiamos el grama de los organismos y hablamos de cómo estudiamos la evolución de esta gran variedad. Pero lo que quisiera señalar es que casi siempre, por lo menos una parte de nuestras explicaciones de esta variación, en realidad tiene que ver con variación restringida. O sea, no estamos realmente estudiando toda la variación posible, sino que nos enfocamos en patrones conspicuos donde no hay variación. Y les ilustro estos ejemplos ahora. El primero que menciono son estos patrones de covariación entre rasgos. Entonces, podemos ir, y esto es un ejemplo increíble, ¿no? Podemos ir, corporal debería ser, masa corporal y tasa metabólica, kilocalorías por hora por kilogramo, debería ser. Y podemos ir, y estudios recientes ya van hasta mitocondrias, ¿no? Por debajo del nivel de organismos unicelulares.
hasta orquilotermos, los animales más grandes. Hay estudios con plantas también y caen sobre la misma recta. Varía un poco la ordenada al origen. Entonces esto es un monumento biológico, ¿no? Es increíble que se observa este patrón. Entonces, ¿cómo explicamos el patrón? Este patrón exige explicación y es un buen ejemplo de un patrón de variación restringida, porque no estamos viendo cualquier cosa, estamos viendo sobre una misma recta. Otro ejemplo que mencioné, que muchos de nosotros pasamos todo nuestro tiempo buscando, son las sinapomorfías. Y en general, esta idea de que a pesar de tanta variación, podemos reconocer algunos rasgos como, entre comillas, lo mismo, ¿no? Entonces, tan solo en primates, se mira la relación entre la órbita del arco cigomático en estos primates, se mira como máximamente diferente. O sea, la variación es impresionante y no obstante, se reconoce como cráneos y de hecho se pueden reconocer huesos, los mismos huesos. Y ni hablar de los otros mamíferos. Entonces este patrón también exige de explicación. ¿Cómo es posible que con tanta variación podemos seguir reconociendo ciertos huesos? Que hay tanta variación en algunas cosas y tan poca variación en otras. Necesitamos de explicarlo. Otra cosa que nos interesa es saber por qué, no todos los clavos tienen el mismo número de especies, algunos tienen mucho, algunos tienen pocos. Y esto nos llama mucho la atención por cómo se distribuye la variación en términos de número de especies. Entonces, los autores de este estudio dicen que este grupo, los peces loro, tienen más especies que su grupo hermano y lo atribuyen a algo de la mandíbula faringial. No explican exactamente cómo, pero eso es lo que dicen. Y otro ejemplo, ¿no?, de esta distribución desigual de variación. Y otro súper conspicuo, este gradiente latitudinal en diversidad, ¿no? Si tú dices, quiero ver el mayor número de anfibios posible, pues sabemos dónde te tenemos que llevar. No vamos al desierto central de Australia, sino al noroeste de Sudamérica, pues hay esta distribución desigual. Y quisiera enfatizar como último ejemplo el ajuste de forma y función, que es, o sea, si hay una extremidad que nada, podemos decir mucho acerca de su estructura, corre, desgarra antílopes, teclea en celular, vuela. Hay en todo el mundo natural este ajuste impresionante entre forma y función. Entonces, este ajuste también es una distribución restringida de variación. Entonces, queremos hablar de estos. Y quisiera enfatizar el proceso hoy, que muchas veces invocamos, por lo menos en algún punto de la explicación de estos patrones, de la adaptación. Apelamos, por lo menos en algún momento, para explicar estos patrones a la adaptación. Entonces, a eso es lo que nos hace llegar al tema de adaptación y sus críticas. Y es lo que nos ayuda a introducir este artículo de los expandes de San Marcos. Entonces, ya estaremos hablando de estas estructuras en un momento, y propongo hacerlo de la siguiente forma. Entonces, quiero hablar de la estructura de una explicación adaptacionista estándar, porque este es el punto de reacción. Y muchas veces, cuando hablamos del artículo, no hablamos de esto. Entonces, es difícil de ver cuál es de veras la aportación. Entonces, hablamos de esto, luego vemos cuál es la crítica y cómo en los últimos 40 años los biólogos han reaccionado y tomado en cuenta la crítica. Y luego, no más porque es el aniversario 40, nos echamos así un clavado profundo, bueno, no tan profundo, pero ya vamos a hablar de la metáfora misma y por qué cuando lees el artículo no se entiende. Y luego ya, pero para concluir ya en una nota alegre, hablamos de pues, qué debemos de hacer y hacia dónde va el campo. Entonces hablamos entonces de la explicación estándar. Entonces, explicación estándar, o sea, la adaptación es
producida o las adaptaciones son producto de la selección natural, entonces estamos forzosamente estudiando las tres condiciones necesarias para observar la selección natural, que es variación intrapoblacional. Por lo menos en nuestro campo de las plantas, muchos de nuestros colegas piensan si como la selección actuara como resultado de competencia entre individuos de diferentes especies, pero realmente, o sea, la selección natural estándar es un fenómeno intrapoblacional. Entonces, esta variación es muy importante poder imaginar. Entonces, tenemos estos escarabajos, entonces tenemos escarabajos color café, escarabajos color verde, y tenemos que imaginar en una camada, o por lo menos en un barrio, están naciendo los dos, ¿no? Entonces está el perrito blanco, el perrito color café, todos están naciendo, hay variación. La variación es heredable, es decir, que los escarabajitos color café van a tener la tendencia de tener hijos color café, los escarabajitos color verde van a tener la tendencia de tener hijos color verde. No importa cómo sucede, lo que importa es que sucede. No importa que hablamos de genes o de genes o lo que sea, no importa. Y luego que las variantes difieren en adecuación, es decir, que por ejemplo, la supervivencia de los verdes puede ser bajo, ¿no? Entonces la representación en generaciones sucesivas va a cambiar, va a aumentar. Si se cumplen estas condiciones, va a aumentar la representación de color café. Y en el inicio de la síntesis, por finales de los 20, inicio por los 30, los biólogos evolutivos hicieron una maniobra para hacer la vida más fácil. Dijeron que sí es cierto que hay, bueno, dijeron primero, los fenotipos son causados por mutaciones, entonces diferentes variantes, diferentes genes. Y dijeron, sí es cierto que hay mutaciones grandes y por lo tanto desplazamientos grandes en el espacio fenotípico, pero eso no importa. Y este es el modelo, una ilustración del modelo geométrico de Fisher de 1930, donde estas esferas son generaciones sucesivas y se van acercando a su pico en el paisaje adaptativo. Entonces, el razonamiento es que cuando estás lejos de un pico adaptativo, un paso grande podría ayudar para acercarte al pico. Pero ya que estás casi en el pico, un paso grande está garantizado alejarte. Entonces, ya que te vas acercando al pico adaptativo, ya la relevancia, la importancia evolutiva de las mutaciones grandes es nula. Y solo las chiquitas, las mutaciones de muy pequeño efecto, son las evolutivamente relevantes, porque tienen la posibilidad de moverte incrementalmente cerca del pico. Esta maniobra ayudó mucho, o sea, hizo que pues, podemos modelar alrededor de donde estamos, pues, con una distribución normal multivariada. Aquí son dos rasgos, pero se hace mágicamente accesible, nos hace la vida fácil. Entonces el supuesto aquí entonces es que no tenemos que preocuparnos por grandes brincos ni nada más esta nubecita bonita, aquí estamos, esta es la media de la población, y si la selección nos empuja, entonces podemos desplazarnos un poquito en el espacio. Y si, entonces a la siguiente generación, y si empuja un poco más, nos desplaza un poco más, y si empuja un poco más, entonces en principio tú puedes ocupar todo, entre comillas, una buena parte, muchísimo del espacio accesible, por toda una serie de intermedios. Entonces, el espacio de posibilidades es muy, muy amplio, se delimita por la raya negra y es mucho, mucho más amplio el espacio posible que lo que se observa. Lo que se observa es en negro y lo que sería posible si tan solo la selección lo favoreciera está en gris. Entonces, está este supuesto de variación abundante. Mucho más amplia la variación de lo que se observa. Entonces, se invoca este supuesto en
las explicaciones estándares adaptacionistas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo trilladísimo de la jirafa. Entonces, ¿cómo empieza? Empieza y dices, no, mira, abuelita, ¿no? Se dice, ¿por qué la jirafa tiene el cuello largo? Y dices, mira, érase una vez. Y empiezas a contar la historia. Y empezamos con las condiciones necesarias para observar la selección natural. Y la primera es la variación. Exacto, la variación. Decimos, había jirafas con el cuello largo y había jirafitas con el cuello corto. Y pues eran heredados, estos tenían la tendencia de tener hijos con cuellos cortos y estos pues comían rico y eran fabulosos, estos quedaban así. Entonces, invocamos, aunque nunca hemos visto poblaciones ancestrales de jirafas, pero contamos con seguridad de esto. Y se hace lo mismo para muchos de los otros patrones de variación restringida, como el que vimos al principio, ¿no? De este increíble escalamiento metabólico. Entonces, ¿cuál sería la explicación entonces? ¿Por qué observo esto? Pues la explicación estándar es que estas zonas son posibles, pero no favorecidas. Estas son posibles, pero no favorecidas. Y sí, perfectamente puedes estar aquí, pero esta tiene la adecuación baja y se traduce en la siguiente historia. Entonces tenemos nuestro patrón de covariación. Entonces, esto es lo que tenemos. Este es el patrón a explicar. Este es el único dato que tenemos. Pero a partir de esto, desde el punto de vista de la explicación adaptacionista estándar, lo que diríamos es que representa una cresta en el espacio de adecuación. Entonces, que representamos con colores. Entonces, colores más oscuros representan ahí en el eje Z, adecuación más alta. Entonces, la historia sería que si esta es una población, cada punto es un individuo, entonces los individuos más cercanos a la cresta tendrán mayor representación en las siguientes generaciones, se desplaza la población y en siguientes generaciones pues va acercándose a la cresta. Y entonces donde empiezas, cualquier lado donde empiezas la selección a través de este continuo infinito de intermedios te lleva a la cresta, y es así como explicamos esto, ¿no? Entonces, de la misma forma que el anterior, esto es adecuación alta, adecuación baja. Entonces, esa es la estructura estándar contra la cual estamos reaccionando y a la cual quieren aportar con este artículo. Entonces, si no conocen el artículo, pues les voy a platicar un poquito. Y lo que vamos a hacer, primero vamos a hablar de lo que querían realmente decir. Luego vamos a hablar de por qué no se entiende. Entonces, lo que hacen es que, para mostrarnos lo increíblemente eruditos que son, usan una metáfora arquitectónica de esta cúpula en la iglesia de San Marco, y entonces hay mosaicos bizantinos, a Cristo, la Asunción de Cristo, la Virgen, 12 apóstoles. ¿Y qué queremos? Si ya tenemos la vida de Cristo, ya tenemos la Virgen, ya tenemos 12 apóstoles, ¿qué? 4 evangelistas. Eso es lo que queremos. Entonces, lo que dicen ellos es que ahí están los 4 evangelistas, los 4 ríos del paraíso, y por lo tanto la conclusión es que ustedes ven esto y dicen que las pechinas, como se llaman estas cosas, fueron colocadas, estos triángulos, para permitir una composición armoniosa. O sea, 4 por los 4 evangelistas. Hubieran podido poner 6, hubieran podido poner 12, hubieran podido poner 1, pero fue para poder colocar los mosaicos. Esto es lo que nos piden. Y ellos dicen que en realidad no, esto no fue así, sino que en cambio las pechinas son el resultado inevitable de colocar una cúpula redonda sobre una base cuadrada. O sea, no hay, el transepto y la nave cruzan, son un edificio cuadrado, entonces hay un espacio cuadrado delimitado así, y entonces quieres poner algo redondo, no hay de otro, saldrá ese. Entonces tu historia, o sea, ¿qué parte de tu historia adaptacionista afecta? Pues realmente no, quizás adecuación
solo hubo 4 evangelistas, posible haber habido 5. Realmente no habla de heredabilidad. De lo que habla es la variación. Lo puse así, la variación, porque lo que ellos están diciendo es que tú estás tratando de contar esta historia. Empiezas diciendo que hubo variación y en realidad vemos que no. Vemos que en realidad solo había una posibilidad inevitable. Entonces, esto afecta nuestras explicaciones. Entonces, regresamos a este ejemplo. Tenemos este patrón observado. ¿Cómo lo explicamos? Antes decíamos, baja de ecuación aquí, baja de ecuación aquí, esta debe ser alta de ecuación. Entonces, esta es la posible, pero no favorecida. Pero, ¿qué tal si estas zonas no son accesibles para seguir la analogía? O sea, que no había Dios. Entonces, pronto, ya toda esa historia que contamos del paisaje adaptacionista de adaptación y donde empieza ya la selección que va empujando, ya no la podemos contar, ya el dominio del movimiento posible en el espacio fenotípico es sumamente restringido. Entonces, esto por afectar el supuesto de variación afecta de manera dramática potencialmente nuestras explicaciones. Entonces, Wood y Leonti nos explicaron esto. O sea, dijeron a los biólogos que hay que tomar en cuenta y hay que tomar en serio otras explicaciones, y mucha gente había hablado de esto antes, pero ellos lograron llamar la atención del campo, pero no explicaron cómo. Y te estoy poniendo aquí algunas de las referencias de los intentos por entender cuál ha sido la respuesta. Entonces, este describe la respuesta empírica del campo de los últimos 40 años, y lo llamo el enfoque ontológico. Entonces, lo que pasa es que la variación se vuelve un objeto de estudio en sí mismo. Entonces, hay maneras de hacerlo. En vez de decir, érase una vez las jirafitas, entonces tratamos de investigar la posible existencia de esa variación y buscar datos congruentes con la existencia de esa variación. Entonces, hablo rápido con ejemplos de las 3 estrategias. Una es lo que llamo la estrategia embriológica. Una es de varias técnicas de manipulación, y extrañamente hay estudios comparativos que pueden someter a prueba la idea de esta variación intrapoblacional. Entonces, la primera, la embriológica, el ejemplo es interesante porque en la sala de preclásico en antropología hay un ejemplo de esta condición que se llama diprosopia, que se cree que es la primera representación de diprosopia. La estrategia embriológica es el intento de documentar toda la variación dentro de una especie, desde lo común, lo normal, lo que llamamos lo más común, hasta lo muy poco común que llamamos teratológico. Y voy a usar este diagramita que es completamente inventada de este artículo, que también fue como otro manifiesto importante después de Wood y Leonti. Y nos hemos estado observando desde hace mucho tiempo los seres humanos, ¿no? Entonces, y hasta se plasman las observaciones de variantes poco comunes. Y parece que hay, en este ejemplo, por ejemplo, número de ojos, número de narices, número de bocas, hay condiciones comunes que podemos decir son estas, por ejemplo. Hay condición común es tener 2 ojos, una nariz, una boca, pero sí es posible tener 3 ojos, y no aparecen en cualquier lado. Sabemos dónde van a ser. Entonces hay huecos en el morfoespacio, imaginables, plausiblemente, y espacios ocupados, ¿no? Y este ejemplo de este continuo que va de diprosopia a oroprosencefalía, donde el cerebro se vuelve más angosto, y hasta ciclopia, se observa en todos los mamíferos, muchos vertebrados incluso, y se observa esta bifurcación anterior. O sea, está en los normales muy comunes, pero de vez en cuando esta bifurcación, pero parece que nunca se ha observado una trifurcación. Lo imaginamos todo el tiempo,
el cancerbero y estas cosas, pero parece que nunca se observaba. Entonces, estos y muchos otros ejemplos ilustran que hay realmente esa historia que contamos, ¿no? de un espacio ocupable por un continuo infinito de intermedios. Pues en algunos casos no se cumple, y si en algunos casos no se cumple, no podemos suponer de entrada que se cumple en todos los casos. Aquí este es un ejemplo donde por lo menos observamos variantes, pero a veces no hay variación. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando queremos investigar un rasgo que no varía? Y es cuando los biólogos sacan así sus navajas, ¿no? Y hacen manipulación. Entonces hay desde selección artificial, cirugía, hasta ahí se pueden construir organismos artificiales. Y me gusta este ejemplo, no soy entomólogo, ¿no? Entonces la idea de estar viendo el trasero de una mosca y que así se ve, a mí me pareció sorprendente. Y que hay ganchos, están estos ganchos aquí que aparentemente usa el macho para agarrarse de la hembra en el apareamiento. Y a estos autores, o sea, aparentemente no hay mucha variación. Todos los machos tienen ganchos traserales. Y entonces usaron esta tecnología de microcirugía con láser para cortarlos. Y luego los pusieron con hembras y vieron qué pasaba. Entonces aquí está la probabilidad de copulación. Pues los machos con espolones intactos pues tenían casi 100%, pero ya cuando así los cortaron del todo, se caían. Y entonces, no importa qué te parece el experimento necesariamente estéticamente, pero sí es congruente con la idea de que si hubiera variación, sí estaría asociada a variación en cuanto a el éxito reproductivo. Y es congruente con la idea de que si hubo una vez variación, porque es parte de la historia esencial, érase una vez, es congruente con ese supuesto. Y hay muchos de este tipo de posibles intervenciones quirúrgicas. Otra es la selección artificial. Si hay una parte del espacio no ocupable, bueno, no ocupado comúnmente, si es la selección que está manteniendo ese espacio, entonces bajo selección, la presión correcta, debería ser posible ocuparlo. Entonces, un ejemplo de nuestro laboratorio, estudiamos la relación entre el diámetro de los conductos que mueven agua en las plantas y la altura de las plantas. Hay una relación positiva. Las plantas más grandes tienen ductos, o sea, estos tubos más grandes. La idea en el campo es que este patrón es el resultado de selección. Entonces, si esto es cierto, entonces debería ser posible, bajo selección, seleccionando los individuos con conductos relativamente anchos, los conductos relativamente angostos, desplazar la red. Y esto es justo en un experimento. Esto es con solo una generación, logramos un desplazamiento estadísticamente significativo, para arriba y para abajo. Esto es congruente con esta expectativa de la existencia de variación variables con diferencias en cuanto a la ecuación. Y finalmente, la última estrategia es esta estrategia comparativa. Y les voy a usar otro ejemplo de escalamiento aquí. Entonces, la longitud, y otra vez, estoy creyendo a los zoólogos, ¿no? Dicen que la longitud de los cuerpos, de los huesos largos, escala de manera predecible con masa corporal. Entonces, estos puntos son promedios por especie. Entonces, aquí tenemos un montón de especies y desde meerkats hasta individuos grandes. Y está esta recta increíble. ¿Cómo lo explicamos? Entonces, sí es producto de la selección. Entonces, esos vacíos deberían ser, por lo menos, parcialmente accesibles. Entonces, lo que hicieron estos autores es que empezaron otra vez con los mamíferos terrestres, y esta vez es con el tercer metacarpiano, y dijeron, buscamos en mamíferos no terrestres, murciélagos, que tienen los dedos, las manos enormes,
Y efectivamente se caen en la zona aparentemente vacía arriba. Y entonces yo, en mi gran experimento en investigación zoológica, fui a varias colecciones a buscar, y resulta que son cajas enormes muy malolientes de muestras de cetáceos. Y por su masa, estos caen muy debajo, o sea, en el otro lado. A lo mejor de esa variación es porque o no reconozco el metacarpiano, no, esto yo voy a estimar la masa de la literatura, no tenía que vivir. Y si agregáramos teratologías, ¿no? Cosas como osteogénesis imperfecta o otras cosas, probablemente se llenarían más, ¿no? Este patrón de ocupación del espacio, o sea, la existencia de alternativas genéticas abundantes alrededor de la recta de escalamiento terrestre, pues es congruente con la idea de que la proporción de longitud-diámetro en los huesos largos de los mamíferos terrestres sí es el resultado de la selección, es congruente con esa idea. Entonces, este enfoque, esta ha sido la respuesta de los biólogos en los 40 años, desde Goodyear nos dijeron, ¿saben qué? No pueden suponer de antemano la existencia de variación. Tienen que volver el estudio de variación un objeto en sí. Entonces, tenemos estas tres estrategias, ¿no? La embriológica, la variación ontogenética dentro de especies, tenemos todas estas técnicas de manipulación y estudios comparativos para poder ver si los espacios son fácilmente ocupables o no en el material que tenemos a la mano. Y entonces, podemos hablar más de esto, pero quisiera señalar que uno de los beneficios de esto es que ayuda a superar esta dicotomía, ¿no? Muchas veces decimos, pero ese patrón se debe a restricción o se debe a adaptación. Realmente todos los patrones se deben a las dos cosas, ¿no? O sea, olvidemos por un momento que no hay una definición de restricción, una sola, y que cada uno de nosotros va a entender algo diferente. Pero si se entiende como algo que restringe acceso a partes del espacio fenotípico distinto de la selección, entonces cualquier patrón se explica por las dos cosas, y al estudiar los mecanismos que permiten o impiden o sesgan la ocupación del espacio fenotípico, entonces esto realmente, cuando ya tenemos la descripción mecanicista de lo que está pasando, es innecesaria, no es necesario calificar una explicación de un adaptacionista o internalista o restriccionista o lo que sea, porque ya tenemos la información en la mano, no agrega nada. Y esto, ya este libro se puede bajar libremente de la red. Entonces, bueno, esa es la explicación estándar, la crítica y la respuesta. Entonces, la crítica es toma en serio la variación, y la respuesta es que ya tomamos en serio la variación. Entonces, esto ha sido un súper avance. Y ahora quisiera abrir un paréntesis para hablar así de detalle ya de la metáfora misma. Y entonces, o sea, se lee y no se entiende porque lo que llaman expanders en realidad son enjutas, y lo que ellos llaman expanders son pechinas. Entonces, esto les lo explico aquí, si realmente les importa, pero el punto aquí es que las enjutas realmente son consecuencias inevitables, porque es el espacio dejado entre los arcos o debajo de una escalera o lo que sea. Eso realmente no es una cosa, es nada más algo dejado, un espacio vacío, mientras las pechinas sí son cosas, son cosotas hechas de ladrillo y mampostería que están ahí y que pueden cambiar. Pechinas, las maneras de sostener cúpulas varían muchísimo. Entonces aquí está la de pechinas, pero esto realmente hay mezquitas, sobre todo, pero algunas iglesias con trompas, ¿no? en las esquinas, ménsulas, esta es en Capilla Palatina en Palermo, este es el Qutb Minar en Delhi, que tienen estas repistas que sostienen la cúpula.
O puedes hacer un cilindro, y puedes hacer un montón de columnas, y ni es cierto que hay que decorar las pechinas. La iglesia de Tlalpan, cerca de mi casa. Es simplemente que de todas estas variantes, las pechinas son la variante que funciona mejor. Es decir, que sostiene la cúpula por más tiempo, con un mínimo de material y sin obstaculizar la vista en la iglesia. Entonces, ¿cómo se llama el proceso de quedarte con la variante que funciona mejor de todas las posibles? Pues el proceso se llama selección. O sea, de selección hay un montón de variación posible y nos quedamos con la que funciona mejor. Eso es selección. Entonces el problema con el artículo es que muchas personas, en vez de quedarse como con la idea de variación, se fueron a la metáfora, diciendo aquí vamos a encontrar inspiración, y encuentran un ejemplo perfecto de selección, no de ningún tipo de restricción. Y esto resalta la importancia de elegir bien las metáforas. Entonces esto es un artículo que sacamos recientemente sobre cómo y por qué escoger bien las metáforas. Y en cambio, y esto ya es muy clavado, nada más lo menciono, ejemplifica, o sea, realmente cuáles son las partes, entre comillas, cuáles son las unidades que pueden variar de manera semi-independiente. Eso todavía no tenemos ni una buena fundamentación teórica, ni una buena conjunto, bueno, una manera de elegir del gran panorama, de la gran gama de métodos disponibles para delimitar rasgos. ¿Cuál debemos escoger? Eso todavía realmente no sabemos. Entonces, bueno, esa era ya, nada más para señalar que si no lo entendieron el artículo cuando lo leyeron, es porque es un poco confuso, ¿no? La elección de la metáfora. Entonces, nada más para cerrar, déjame hablar de por dónde va la cosa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo superamos esta dicotomía, adaptación, restricción? Entonces, hay tres fuentes de evidencia que aportamos para estudiar las distribuciones de rasgos en los organismos. Tenemos información comparativa, poblacional, ojo, esto incluye el enfoque ontogenético que mencioné antes, ¿no? Donde estudiamos la existencia de variación interpoblacional, y modelos de optimalidad. Entonces, voy a usar este ejemplo de animales acuáticos que nadan rápido, de tiburones y atunes y otras cosas. Entonces, tienen el cuerpo acuadinámico y aletas. Y entonces podemos preguntar, ¿es el resultado de la adaptación? ¿Es el resultado de la selección? Una manera de someter a prueba esta idea es ver si todos los bichos que nadan rápido, si tienen las mismas características. Y sí, cualquier animal de vida acuática, rápido por lo menos, se va a tener el cuerpo fusforme, va a tener aletas. Y hay otros ejemplos, no importa si es un ave o un mamífero, un pez, un euritérido, un calamar. Entonces, esta observación repetida de la evolución de rasgos parecidos a partir de estados ancestrales diferentes es difícil de explicar por otro proceso que no sea la adaptación. Evidencia poblacional. Poblacional, por ejemplo, dentro del pecito rojo, ¿no? Tenemos la forma ancestral, esbelta, con aletas, y luego han hecho cada cosa. Las formas del cuerpo, esto no es acuadinámico, hasta perdieron aletas. Hay un montón de variantes con dos colas. O sea, los peces tienen, ¿qué? 500 millones de años, y creo que no ha habido una especie con dos colas. Pero aún después de tanto tiempo, existe una cantidad brutal de variación heredable y claramente con diferencias fuertes en cuanto a eficiencia motriz. Entonces, esto es el hecho de que hay ahora este grado de variación es congruente en el pasado tiempo. Y finalmente, no es aleatorio que cuál de estas posibilidades se favorece. O sea, podemos ser modelos que no saben nada de animales, ¿no? O sea, no es de mecánica de fluidos, para ver qué forma para una
inversión energética dada maximiza el desplazamiento, minimiza la turbulencia, y resulta ser uno, no sé, que la parte más alta es como la tercera parte del lado anterior, y más o menos los dichos de locomoción rápida se aproximan a esa forma. Otra vez es difícil explicar ese patrón si no es por selección. Acuérdense que aquí adentro estamos incluyendo el estudio de los vacíos, el estudio de los sesgos ontogenéticos, y tenemos realmente evidencia abundante y complementaria. No siempre encontramos información congruente con la noción de variación abundante ni de una explicación adaptacionista o restriccionista clara, ¿no? Esto es un buen ejemplo. 7 vértebras cervicales en mamíferos. ¿Por qué jirafas y personas y murciélagos? ¿Por qué todos estos bichos tienen 7 vértebras cervicales? Nadie ha podido contar una buena historia para decir cómo de manera independiente la selección favorece 7 vértebras de todos estos casos. Entonces, algo más parecería estar sucediendo. Entonces, esta autora fue aparentemente en el hospital de Copenhague, saca una radiografía de cada niño, muerto o vivo. Entonces, tienen un montón de datos, ¿no? Entonces ella dijo, híjole, lo siento, pero enséñame las radiografías. Y hicieron esta grafía. Entonces, aparentemente esta es una costilla cervical. Es decir, que cuando un niño nace con solo 6 vértebras cervicales, aparentemente aumenta. Entonces aquí está la incidencia de vértebras cervicales, y estas son abnormalidades. Entonces, ninguna y muchas. Entonces, aparentemente está súper asociada. Ellos explican que por lesiones pleotrópicas, la viabilidad de los individuos con solo 6 vértebras es muy baja. Entonces, esta es adaptación, pues dices, hay variantes posibles y esta tiene menor adaptación, por tanto, adaptación. Pero también la relación pleotrópica quiere decir que realmente no existe tan fácilmente la oportunidad de producir un individuo con 6 vértebras cervicales sin anomalía. Entonces, este es un caso de restricción. Otra vez, no importa. Aquí no importa, o sea, no agrega nada a decir que este es preponderantemente una explicación adaptacionista o restriccionista. Ya que tenemos la información de estas distintas capas, estamos superando estas divisiones artificiales. Y nada más para cerrar, les quiero mostrar cómo se junta toda esta información. Entonces, tenemos el patrón que estamos tratando de explicar. Los datos, animales acuáticos con aletas y cuerpos acuadinámicos. Esto es lo que vemos. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Tenemos un montón de variación, de información. La evidencia comparativa, la poblacional, incluye estudios de variación, evidencia biofísica, y esto se complementa de manera importante. ¿Se acuerdan de la historia de la jirafa? Érase una vez, había una población. ¿Qué hacemos con esa historia? Nos quedamos con esa historia. Parte de cualquier historia evolutiva invoca supuestos acerca de poblaciones no observadas e inobservables. Y érase una vez. En cada uno de estos linajes había variación, y esa variación era heredable, y esa variación estaba asociada a diferencias en cuanto a la adecuación. O sea, contamos esa historia. ¿Y por qué observamos? ¿Por qué aceptamos estos supuestos? Aceptamos los supuestos porque explicarían tan bien los datos observados si fueran ciertos. Entonces, esto nunca nos deshacemos de estos supuestos. Nada más, al juntar distintas capas de evidencia directa, cambiamos los supuestos, pero nunca nos deshacemos de los supuestos. Entonces, en resumen, nuestra explicación sustentada, o sea, tenemos esta variación, estos datos comparativos, poblacionales, incluyendo todos estos estudios sobre variación, modelos de optimalidad. Forzosamente estamos incluyendo estos supuestos. Wood y Launting usaron la palabra historietas, ¿no? Que vienes y cuentas una historia plausible. Pues resulta que hay personas que cuentan historietas en ambos lados, ¿no? O sea, están Jeff West, quien dice estos patrones claramente son adaptativos.
Pero personas como Jerry Coyne que vienen y también dicen que claramente son restricciones y son igual de poco sustentadas estas historias, ¿no? Entonces, queremos romper esta dicotomía. Lo que ayuda es notar que cuando ya tienes la información que necesitas, ya no tiene sentido adjudicar para un lado u otro. El artículo de los Expanders ayudó a inspirar este renacimiento de interés en el estudio de varios, ¿no? Pero al mismo tiempo hubo aspectos confusos, ¿no? Que han hasta cierto punto propiciado esta dicotomía, y la metáfora también fue confuso, ¿no? Entonces, las moralejas que nos quedan, es importante elegir con cuidado y de manera explícita decir, yo voy a introducir ahora una metáfora por tales razones, y superar estas divisiones. No hablé mucho de esto, pero muchas veces, por ejemplo, genetistas cuantitativos se burlan de los biológicos comparativos y viceversa. Esto no es necesario y de hecho es indeseable. Entonces hablamos de esto en este artículo y esto es sobre cómo elegir metáforas. También cómo esta habla de las técnicas específicas para estudiar variación, y estos hablan de la metáfora misma para celebrar el aniversario 40, y esto sobre la dicotomía misma. Entonces quisiera agradecerles la invitación, quisiera agradecer a algunos colegas, quisiera agradecer a algunos colegas para las discusiones, y los de mi laboratorio que ya están seguros después de escuchar todas estas cosas, y mencionar que toda esta serie de investigaciones realmente ha sido apoyado enteramente por el Instituto, ¿no? Entonces quisiera agradecerles mucho. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Gracias, Mark. Lo que te voy a preguntar, o sea, seguramente no es al azar lo que se te haya pasado esto, ¿no? Pero me sorprende un poco que no haya visto filogenias en tu exposición. Y yo creo que las filogenias son fundamentales si quieres poner a prueba, digamos, una hipótesis afirmativa, ¿no? Yo he visto varias veces en los animales que yo estudio que se habla mucho de la adaptación de un bicho a tal cosa, ¿no? Y entonces son crónicas muy bonitas, este animal hace tal y tal y tal. Y hay una narrativa de adaptación. Pero cuando analizas la filogenia, te das cuenta que grupos hermanos, por ejemplo, pues hacen lo mismo. Entonces estos escenarios adaptativos como que pierden sustento. Y eso, ¿no? Como que me sorprende que no haya una filogenia en esta narrativa que tú tienes. Entonces, ¿por qué? Es una buena pregunta. El método comparativo, esta observación repetida del mismo síndrome fenotípico en ambientes selectivos parecidos, a partir de estados ancestrales diferentes. Entonces es ahí donde sale o entra la inferencia filogénica, en la medida de que altera o no, o nos permite decir que sí, los estados ancestrales eran diferentes. De hecho hay otra implementación que se llama el método comparativo filogénico, pero el razonamiento es el mismo. Pues ahí entra. Claro, porque en el ejemplo este de la jirafa, o sea, lo planteas como que hay un supuesto de que había una población ancestral que tenía los cuellos cortos y tal. Pues así como lo planteas, pues sí, suena una narrativa, evidentemente nadie vio esa población ancestral. Pero cuando empiezas a hacer las comparaciones con grupos hermanos y todo eso, creo que tienes un caso mucho más aterrizado que te podría al menos dar datos para esto, ¿no? Sí, exacto, o sea, aumenta la probabilidad. Pero es cierto, nunca vamos a ver la población, pero sí aumenta la probabilidad de que el ancestro tenía cuello corto. Hola, Martín, muy buena plática, muchas gracias. Me quedó una duda acerca del par de ejemplos que usaste de variación ontogenética, el del puerquito con las dos caras y luego el del chamaco con 6 vértebras. ¿Realmente esa variación es heredable? Porque si no es heredable no viene al caso. Sí, es una buena pregunta. O sea, hay suficientes ejemplos, como por ejemplo el de
del PCR, una cantidad impresionante. Si la selección favoreciera dos caras, por ejemplo, entonces sí sería posible producir. En esos casos no sabemos nada de su grado de heredabilidad. Max, muchas gracias, también me gustó mucho la plática. Y yo tenía una pregunta con respecto a esta conclusión final de la charla. Concuerdo contigo en que tiene que haber una combinación entre constricciones y adaptación, pero me gustaría saber tu opinión de cómo la nueva idea de que la modularidad rompe con este estereotipo de las pleiotropías podría estarse ligando a esta parte de evolución. Claramente, por ejemplo, en modularidad tenemos ejemplos muy clásicos en donde lo que decías tú de los peces que tienen variaciones adaptativas pueden estar asociados a eventos modulares en una generación que corresponde con un paso grandísimo que en el modelo geométrico de Fisher no estaría tan de acuerdo. Y finalmente, ¿tú crees que este tipo de teoría va un poco en el sentido de eco-ego-demo? Primero, sí es cierto que no ha habido un pez silvestre con dos colas. Pues la verdad es que la selección artificial es impresionante, pero no lo sé. Tengo que contar. Entonces, insisto, un montón de buenas preguntas. O sea, la crítica de la síntesis de Fisher, o sea, no es para... O sea, ganamos mucho como campo en ese momento hacer esos supuestos. O sea, ganamos un montón de poder analítico y hicimos un montón de avances. Entonces valió el canje, ¿no? Un poco de realismo por el poder. Luego empezamos a tomarlo demasiado en serio. Eso fue un poco el problema. Lo que preguntas de modularidad es justo hacia donde iba el trabajo. Cuando puse el cartelito, o sea, parte o sea, lo que realmente está diciendo la metáfora, cuando dicen, los estándares son una parte inevitable, y es cierto que en el sentido de enjutas, el espacio entre los arcos realmente es una consecuencia inevitable de la construcción. No hay otro. Haces arcos redondos y el espacio queda redondo. Haces arcos puntiagudos o foliados y cambia el espacio. Entonces, esto no ilustra restricción de ningún tipo, porque ¿quién estudia el espacio dejado entre arcos y cree que eso es un rasgo independiente de la misma forma que un hueso es un rasgo semi-independiente o genético, o el ojo, o una hoja, o una célula de la madera? O sea, estas cosas sobre las cuales puede actuar la selección tienen una cierta independencia ontogenética, porque luego tenemos la cuasi independencia. Entonces, lo que ilustra es que si tú crees que el espacio entre arcos es una parte sobre el cual puede actuar de manera semi-independiente la selección, estás delimitando de manera incorrecta tu sistema. Entonces, ¿cómo vamos a romper, cómo vamos a inferir cuáles son las partes reales de nuestros organismos? Entonces, puse el caracolito, que es naranjo, me identificó como un poligira, que tenía un huequito en medio, eso se llama el ombligo del caracol, y algunos de esos caracoles transportan sus huevos en el hoyo. Entonces eso mucha gente lo usa para decir, mira, es una enjuta perfecta, ¿no? Es un espacio vacío y ahí tiene una función. Pero realmente ese espacio vacío no tiene ninguna independencia ontogenética del resto del caracol. O sea, es definido por los parámetros de no sé cuál sería el crecimiento, pues, en espiral del caracol, del grosor de la concha, o sea, de todas estas cosas. Entonces no es una parte de entre comillas. Entonces, eso es lo que digo, que realmente si seguimos la metáfora, nos señala que todavía tenemos un montón de métodos estadísticos para delimitar partes de dichos módulos, pero ¿cuál de esos tenemos que escoger? Eso es lo que requiere todavía de sustento. Y eso nos empuja en la dirección que dices que se puede llamar de acuerdo de eso. Muy buena pregunta. Mar. ¿Qué
creo que hay varios puntos que me gustaría escuchar tu opinión como comentario más que como pregunta. Me parece que esta idea de la carrera antiadaptacionista versus el adaptacionismo no existe, sino es como postular propiamente con un método científico el adaptacionismo. Es como la vicarianza versus la dispersión. Pues la vicarianza no niega la existencia de dispersión, pero plantea otra manera de estudiar la postura. Siento que esto es exactamente lo mismo y recurro al comentario de Alejandro, que aquí es bueno, los filogeneticistas es donde usamos las filogenias para plantear las preguntas más que para explicarlas. Por otro lado, tengo una duda sobre cómo transfieres los análisis de variación intrapoblacional a los análisis de patrones que observas interespecíficos o hasta interordene o hasta interclase, ¿no? Porque me parece que en ese traslado hay la clave de muchas cosas. Y esas observaciones son súper relacionadas, porque si no nos hacemos conscientes sobre cómo construimos nuestras explicaciones, entonces se da pie a pues esos falsos conflictos. Y un buen ejemplo es cómo se relaciona la información poblacional con comparativa. Entonces, yo he escuchado genetistas poblacionales que dicen, no, ustedes así que hacen biología comparativa, estudian variación, estudian heredabilidad y adecuación por intuición o a través de un medium o algo así, o sea, ¿cómo regresan a ver eso? Se están inventando todo. Y ellos y nosotros estudiamos directamente la variación en la adecuación, la heredabilidad y la variación en la adecuación. Y si vemos la estructura de nuestras explicaciones, vemos las lagunas que deja cada campo, cada subdisciplina. Entonces, ¿cómo justifican los genetistas cuantitativos y genética poblacional en general? ¿Cómo se justifica su relevancia? O sea, ¿cómo justificas la relevancia de tu estudio de los de Drosophila? Y no solo Drosophila, esta población en esta botella, en este momento de Drosophila, para la evolución. Entonces es absurdo. Es un segundo, ¿no? O sea, ¿cómo lo justificas? Lo justificas con un supuesto. Y el supuesto es que procesos idénticos o muy parecidos a los que estoy observando en este frasco, en este momento, se dan a lo largo de todas las ramas de la filogenia. Entonces, así cobra sentido evolutivo mi trabajo poblacional. Pero también es cierto, yo como biólogo comparativo no puedo observar de manera indirecta la variación. Por ejemplo, en poblaciones al mismo tiempo no puedo observar heredabilidad de manera indirecta, no puedo observar variación en cuanto a la adecuación. Pero doy relevancia a los patrones que les estaba enseñando. Ya estaba usé patrones comparativos, ¿no? Esos grandes patrones de escalamiento. Solitos, eso es simplemente una descripción de lo que pasa en poblaciones, pero con el supuesto de que hay procesos detrás que podrían ser estos procesos poblacionales, doy significado a esos patrones comparativos. Entonces, ¿cómo puedo someter a prueba, por indirecto que sea, mis explicaciones o mis hipótesis que estoy sometiendo a prueba con métodos comparativos, agregando estudios como el TCC? Agrego un estudio complementario poblacional. ¿Y cómo puede un poblacionista, ¿no? Complementar las debilidades de su método? Combina, agrega capas de información comparativa. Entonces, por eso se relacionan tus preguntas, porque si reconocemos la estructura máximamente sustentada de una explicación evolutiva, vemos cómo se complementan estas perspectivas. Entonces, ¿qué es decir? Que tenemos que trabajar juntos, no estar hablando uno de otro, ¿no?
Muchas gracias más por esa transmisión y pues si tienen más preguntas le invitamos a seguir conversando con él con el café a foto.